señora magistrada Ana Carmen González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente conforman pleno con el de la voz en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión de quien el día de hoy nos acompaña por ministerio reglamentario como secretaria general de acuerdos, a quien también saludamos. De igual manera a las demás personas que se encuentran el día de hoy en esta sala. Estamos reunidos en esta ocasión para llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Estado de Colima, por lo que para iniciar y declarar instalada esta sesión solicitaría muy atentamente a la Secretaría General de Acuerdos tuviese a bien verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar formalmente instalada esta sesión, mucho les agradecería si nos pusiéramos de pie. Por lo anterior, siendo las 18 horas con 37 minutos del jueves 10 de mayo del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y en consecuencia formalmente instalada esta sesión, y en razón de ello los acuerdos y las determinaciones que deriven de la presente sesión serán válidas y surtirán los efectos legales procedentes. Pueden sentarse. Para continuar con la sesión, solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga a bien dar cuenta con el proyecto del orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primer punto, lista de presentes. Segundo, declaración del quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE 16/2018 y su acumulado RA-12/2018, promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero y el Partido Acción Nacional para controvertir el acuerdo IEE/CG/A 055/2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Y quinto, clausura de la sesión. Muchas gracias. Se pone a la consideración de las magistradas que integran este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese algún comentario u observación con referencia al mismo. En virtud de no haber observaciones con respecto al proyecto de orden del día de cuenta, ni tampoco tenerlas el de la voz, solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien someter el proyecto de orden del día a la votación de este pleno. Con su permiso, magistrada y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. A favor. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. En favor del orden del día también. Informo al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias. Continuando con esta sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE 16/2018 y su acumulado RA-12/2018, promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero y el Partido Acción Nacional respectivamente, para controvertir el acuerdo IEE-CG-A 055/2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se le concede el uso de la voz a la magistrada Ana Carmen González Pimentel, quien fue designada ponente para la presentación a este pleno de un proyecto de resolución relacionado con el asunto de referencia.
Tiene usted el uso de la voz, magistrada González Pimentel. Gracias, magistrado presidente. Bueno, en esta ocasión me permito someter a su consideración el proyecto relativo para resolver los juicios acumulados JDC 16, diagonal 2018 y RA 12, diagonal 2018. En el proyecto que someto a su consideración se expresan los antecedentes de ambos juicios. Para empezar con los considerandos, en donde se justifica primeramente la jurisdicción y competencia de este tribunal, el surtimiento de requisitos generales y especiales de procedencia de ambos medios de impugnación, y en el tercer considerando la improcedencia o sobreseimiento en su caso de alguno de los juicios. Al respecto, en tal considerando se establece lo siguiente: previo entrar al estudio de los agravios hechos valer por las partes, es menester analizar de manera oficiosa si en los presentes medios de impugnación se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento, cuyo estudio es de carácter preferente y oficioso, por ser cuestión de orden público, pues de actualizarse alguna de ellas impediría entrar al análisis del fondo del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, fracción tercera, en relación con el artículo 32, fracción tercera, ambos de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Precisado lo anterior, este tribunal considera que en especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 33, fracción tercera, y 32, mismo número, ambos de dicha ley, con relación al juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero e identificado con la clave y número JDC 16, diagonal 2018, pues es notoriamente improcedente en virtud de que se produce la cosa juzgada con eficacia refleja, por lo que lo procedente es el sobreseimiento de la demanda. Para arribar a dicha conclusión, se tiene presente además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido coincidentes en que la cosa juzgada con eficacia refleja es considerada una cuestión de orden público y la razón obedece a la necesidad precisamente de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Cabe destacar que en este sentido se tienen como criterios orientadores en el presente juicio la tesis emitida por el quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito con el rubro cosa juzgada de eficacia refleja, la cual refiere que existen situaciones especiales en que no obstante que no podría oponerse la excepción de cosa juzgada porque no existe identidad de los asuntos, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto fundamental que sirve de base para decidir la segunda reclamada, a efecto de impedir que el juzgador dicte sentencias contradictorias. Esto porque hay una liga inescindible entre las relaciones jurídicas determinada por el derecho substancial, lo que genera el fenómeno de juzgada la relación que aparece formando parte como presupuesto o premisa de la relación condicionada, influye, se refleja, produce efectos en esta. Igualmente, la tesis aislada de dicho tribunal colegiado con el rubro cosa juzgada de eficacia refleja, aun cuando no existe identidad de juicios, esencialmente indica que si la materia fundatoria de la acción de dos controversias y las violaciones aducidas en contra son las mismas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto esencial que sirve de base para decidir la segunda sentencia reclamada y debe tomarse en cuenta a efecto de impedir que se dicten sentencias contradictorias donde hay una interdependencia en los conflictos de intereses. Por consiguiente, se considera que existe identidad del objeto en materia del presente juicio ciudadano e identidad de las partes, pues en el expediente identificado con la clave número JDC 12, diagonal 2018, la ciudadana Patricia Mendoza Romero impugnó el acuerdo del Consejo General número 50, aprobado el 3 de marzo del 2018 relativo a la declaración de las y los aspirantes a candidaturas independientes que tienen derecho a registrarse como candidatas y candidatos independientes, en el cual, entre otros, no se aprobó el derecho a registrarse como candidato independiente a la actora, por no cumplir con el porcentaje del apoyo ciudadano requerido por la normatividad en materia electoral aplicable en esta entidad federativa, siendo confirmado dicho acuerdo 50 que contiene dicha negativa de registro en la olla electoral por este Tribunal Electoral, mediante resolución dictada el 3 de abril de 2018,
en el citado expediente JDC 12 del año que se actúa, mismo que posteriormente impugnó ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano registrado bajo el número de expediente ST-JDC 178/2018 y que fuera confirmado por dicha Sala Regional Toluca mediante sentencia dictada el 25 del mismo mes y año, interponiendo en su contra el correspondiente recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, es un hecho notorio que el 10 de mayo de 2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el recurso de reconsideración identificado con la clave número SUBREC 220/2018 promovido por la actora en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente ya citado, que confirmaba en última instancia el acuerdo número 50 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Ahora, en el presente juicio ciudadano, la ciudadana Patricia Mendoza Romero controvierte el acuerdo 55 aprobado por el Consejo General, emitido el 14 de abril de 2018 relativo a diversas solicitudes de registro de candidaturas al cargo de diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, presentadas por los partidos políticos, coaliciones y aspirantes de candidaturas independientes con derecho a registrarse para el proceso electoral actual, en el cual se determinó como improcedente el estudio de fondo de la solicitud y documentación presentada ante el mencionado Instituto Electoral. Referida ciudadana por las consideraciones y determinaciones vertidas en el acuerdo número 50, entre ellas la de que no se aprobó el derecho a registrarse como candidata independiente a la ciudadana Patricia Mendoza Romero al no haber logrado obtener el respaldo ciudadano del 3% de la lista nominal del distrito electoral correspondiente, como lo disponen los artículos 345, fracción segunda del Código Electoral Estatal y 52, párrafo segundo, fracción 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes. Por lo anterior, es que no es factible jurídicamente resolver la demanda del juicio ciudadano promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero, por ser notoriamente improcedente, debido a que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada. De esta forma, lo conducente, atendiendo a que el presente medio fue admitido a trámite, es sobreseer el juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 16/2018 con base en la causa de improcedencia prevista en los artículos 33, fracción tercera, en relación con el 32, fracción tercera, ambos de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, así como lo razonado en el presente asunto sobre la actualización de la figura antes mencionada. Eso es por lo que hace al juicio para la defensa ciudadana electoral, y en el proyecto se establece ya a partir del considerando quinto el análisis del recurso de apelación identificado con el número 12 ante este tribunal. En el considerando quinto se expresan el agravio que hace el Partido Acción Nacional. Él presenta un recurso de apelación a través de su comisionado suplente y expresa lo siguiente: de conformidad con lo expresado por el partido recurrente, el acuerdo impugnado no cumple con los principios rectores de la función electoral. En cuanto a la legalidad y certeza electoral, al haber aprobado con el mismo la candidatura de la ciudadana Adriana Luna Mesina Tena como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa del distrito 10º de esta entidad, por la vía de la reelección o elección consecutiva, postulada en esta ocasión por la coalición Todos por Bolivia, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, cuando en el proceso inmediato anterior, 2014-2015, fue postulada por el Partido Acción Nacional. Lo anterior por considerar que dicha ciudadana no colma el requisito de elegibilidad a que se refieren los artículos 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los numerales 21, 160, 166 y 359 del Código Electoral de la entidad, consistente en que en el ejercicio de su derecho a la reelección o elección consecutiva, la misma no fue postulada en este proceso electoral por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición en su caso, que lo hubieran postulado, y la misma no se separó del partido que la postuló en el proceso electoral próximo pasado antes de la mitad de su mandato. Al respecto,
Intervinieron como terceros interesados la candidata Adriana Lucía Mesina Tena y Abel Alejandro Velasco Bejarano en su calidad de comisionado propietario del Partido Verde Ecologista de México, argumentando esencialmente lo siguiente: que la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena efectivamente fue registrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa del Distrito 10 de la entidad, ello derivado de la postulación que de su persona hiciera la coalición Todos por Colima, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que el partido político actor parte de la premisa errónea de considerar que la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena le es aplicable la limitante a que se refieren los artículos constitucionales antes aludidos, que de tales preceptos constitucionales se desprende que los ciudadanos que sean elegidos para desempeñar el cargo de diputado propietario tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional, siempre y cuando primero sean postulados por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado en la elección inmediata anterior, estableciéndose como excepción al requisito anterior que los ciudadanos que sean elegidos para desempeñar el cargo de diputado propietario podrán ser postulados por cualquier otro instituto político diferente al que los postuló en la elección inmediata anterior, siempre y cuando sea antes de la mitad de su mandato, hubiese renunciado a su militancia o hubiese perdido su militancia. Que resulta una falacia del partido político actor el suponer que la limitación al derecho humano de ser votado como diputado local por la vía de la elección consecutiva mediante la postulación de un partido político diverso al que lo postuló en la elección inmediata anterior se encuentra dirigida a todos los ciudadanos en general que actualmente se desempeñan como diputados locales. Que tal interpretación quebrantaría el mandato de protección a los derechos humanos contemplado en el artículo 1 de la norma fundamental, que con tal interpretación se estaría creando a través de la interpretación judicial una hipótesis prohibitiva, lo cual no resulta jurídicamente viable, ya que tal actuación implicaría una invasión a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo. Asimismo, declara la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena que en el proceso electoral ordinario local 2014-2015 fue postulada por el Partido Acción Nacional como candidata en su calidad de ciudadana a diputada local de mayoría relativa por el Distrito Electoral número 10 y que resultó triunfadora de la elección, siendo por ende diputada local integrante de la 58ª legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. Que con independencia de que la ciudadana de mérito fue postulada por el Partido Acción Nacional, nunca se ostentó ni solicitó ostentar la calidad de militante de dicho partido político, y que bajo ese contexto, por analogía jurídica, se encuentra en el supuesto constitucional que le permite ser postulada como un partido político diverso. Que lo anterior es así porque resulta imposible que pudiese renunciar o perder su militancia en el Partido Acción Nacional si nunca ha militado en el mismo, situación que debe interpretarse en ese sentido, toda vez que de lo contrario se afectaría sus derechos políticos electorales de ser votado. Que al principio de su mandato fue integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero que el hecho de no haber renunciado en tiempo y forma al mismo no es causa para que se revoque su registro como candidato a diputado local por el Distrito Electoral número 10. En ese sentido, en el considerando sexto se expresa como litis que la misma se centra en determinar si el registro efectuado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa del 10º Distrito Electoral en la entidad postulada en este proceso electoral por la coalición Todos por Colima, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, se realizó conforme a derecho. La pretensión del partido político actor consiste en que este Tribunal Electoral revoque la parte conducente del acuerdo número 55 relativo a la consideración 18ª y punto de acuerdo octavo, por lo que hace exclusivamente al registro que se otorgó por el referido órgano colegiado a la ciudadana de mérito, siendo su causa de pedir el que dicha ciudadana ejerció su derecho de reelección o elección consecutiva, sin embargo no fue postulada por el mismo partido político, en este caso Partido Acción Nacional, sino por dos partidos en coalición distintos al que la postuló en la elección inmediata anterior, y además la misma no se separó del partido antes de la mitad de su mandato. En ese sentido, en el estudio de fondo, en el considerando octavo, se establece de primera mano el marco normativo aplicable
y basándose esta sentencia principalmente en el artículo primero constitucional, 116, fracción segunda, 23 de la Constitución local y el sexto del Código Electoral del Estado. Asimismo, se refiere un apartado relativo establecido en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, donde se manifiesta cuál fue la intención del legislador para establecer en los términos que está previsto actualmente el articulado en la Constitución, tanto federal como local. Sin embargo, este tribunal advierte los argumentos antes invocados del análisis de los escritos de demanda, terceros interesados y acciones de inconstitucionalidad que más adelante se precisarán. Se considera que el motivo de agravio manifestado por el partido recurrente es infundado debido a lo siguiente. Si bien en los párrafos transcritos relativos al dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de la República se manifiestan ciertas intenciones del espíritu del legislador, habrá que analizarse si las mismas fueron plasmadas en esos términos en la Constitución General de la República, concretamente en el artículo 116, fracción segunda, segundo párrafo, con impacto en su correlativo local el artículo 23 de la Constitución local. Es decir, habrá que analizar si la norma constitucional contempla el caso en estudio como parte de las condiciones a que se refieren tales porciones normativas. En relación al caso concreto, se tiene por acreditado con el dicho de la autoridad responsable, derivado a hoja 16 del informe circunstanciado que la misma rindió dentro del procedimiento del recurso de apelación en estudio, que de la búsqueda realizada por esa autoridad administrativa electoral no se localizó que la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena fuera militante del Partido Acción Nacional ni de ningún otro, como tampoco lo acreditó en su oportunidad, antes de otorgar el registro de la candidatura respectiva, tener a dicha ciudadana en su lista de militancia. Aseveración que, vinculada con la aceptación implícita del partido recurrente de que dicha ciudadana no es militante del partido, pues en su escrito siempre refiere que no renunció o se separó del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional antes de la mitad de su mandato, cuando las disposiciones constitucionales y legales atinentes señalan que la renuncia o pérdida es de su militancia al partido político que la postuló y de ninguna manera refiere a su renuncia o pérdida de pertenencia al grupo parlamentario que se haya integrado, además de contar en autos con la manifestación expresa de la ciudadana en mención de que nunca se afilió al Partido Acción Nacional, elementos todos ellos que en conjunto acreditan plenamente que la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena no fue ni es militante del Partido Acción Nacional. En ese sentido, se considera que al no haber tenido nunca la calidad de militante dentro del Partido Acción Nacional, la misma no actualiza el supuesto de la excepción a que se refieren los artículos 116 y 23 constitucionales antes invocados, es decir, la condición consistente en que para poder ser postulada en vía de reelección a elección consecutiva por otro partido político distinto al que la postuló en la elección inmediata anterior, debía haber renunciado o perdido su militancia al mismo, no le resulta aplicable puesto que nunca tuvo tal calidad de militante. Por ende, no puede obligársele a que renuncie o pierda algo que nunca tuvo. De conformidad con lo dispuesto en la consideración del párrafo 97 de la acción de inconstitucionalidad 61/2017 y sus acumuladas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue aprobada por mayoría de 8 votos de los señores ministros, los partidos políticos son los que pueden pactar en sus estatutos internos los requisitos necesarios para postular a su respectivo candidato, sin que la Constitución Federal o la Ley General en la materia exija que se trate forzosamente de un afiliado o militante. Puede tratarse de un simpatizante o, como algunos partidos lo nombran, un candidato externo a su militancia. La anterior aseveración de nuestro máximo tribunal se constituye como una jurisprudencia obligatoria debido a las siguientes tesis de jurisprudencia identificadas con las claves y números que se especifican en el proyecto, cuyos rubros son: jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen ese carácter y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las consideraciones sustentadas en una acción de inconstitucionalidad cuando se aprueban por 8 votos o más. Jurisprudencia tiene ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la referida acción de inconstitucionalidad expresa en su consideración 81 que según el artículo 116, fracción 2 de la Constitución General, se mandata que para el caso de los miembros de las legislaturas deberá preverse en las constituciones locales su elección consecutiva hasta por 4 periodos consecutivos, ello con la limitación de que la anterior o anteriores postulaciones para un nuevo periodo solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición previamente postulante, salvo que se haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del respectivo mandato. Es decir, el precepto constitucional presupone, en estricto sentido, que un partido político solo puede postular militantes, interpretación que en un sentido amplio no resulta acorde con la consideración del párrafo 97 de la acción de inconstitucionalidad antes citada, en cuanto a que efectivamente un partido político no tiene prohibición alguna para postular simpatizantes o candidatos externos a su militancia. En consecuencia, al no contar válida y formalmente tales candidatos externos con una militancia dentro del partido político que en un primer momento los postuló, no se les puede obligar a que en un segundo momento, para poder ser postulados por otro partido político y poder ejercer su derecho a la reelección o elección consecutiva, renuncien o pierdan una calidad que nunca poseyeron dentro del partido primigenio que los postuló. Pues tales institutos políticos, de acuerdo con sus estatutos, los pudieron postular aceptando que tales candidatos no se afiliaran obligatoriamente al partido respectivo. Acorde a lo considerado en el párrafo 93 de la acción de inconstitucionalidad invocada, se abre comillas y viene textual: la palabra afiliarse involucra formar parte de una persona jurídica, que en este caso se trata de un partido político. El artículo 35, fracción 2 de la Constitución Federal señala como derecho de todo ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 2, salvaguarda este mandato constitucional y prevé como derecho político electoral de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, afiliarse libre e individualmente a los mismos, destacándose en el artículo 4 de esa Ley General que para los efectos de esa legislación se entiende por afiliado o militante el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. Continúa en el párrafo 94 manifestando que, se abren comillas, la pregunta que este tribunal pleno debe contestar es si es posible condicionar a una persona el uso de su derecho a ser votado para el mismo cargo, obligándolo a ejercer su derecho de asociación política. La respuesta es negativa. La decisión de formar parte de un partido político debe ser libre y voluntaria, como parte nuclear del derecho de asociación política. Consideración 95 de la citada acción de inconstitucionalidad. A diferencia del caso de los funcionarios públicos que pretendan reelegirse como diputados o miembros de un ayuntamiento que fueron electos a través del sistema de partidos, en donde la propia Constitución Federal implementó una condicionante para que esas personas participaran de manera independiente o por otros partidos políticos, es decir, condicionó el goce de un derecho humano, el ser votado, a la renuncia a otro derecho humano, el de asociación. El texto constitucional no previó dicha condicionante para tales funcionarios públicos elegidos por una candidatura independiente. En consecuencia, en analogía del criterio antes afirmado, este tribunal considera que los respectivos textos constitucionales federal y estatal no previeron tal condicionante para alguien que no es militante de un partido político, pero que, como ya se referenció en supralíneas, sí puede ser postulado por un partido político como simpatizante o candidato externo, puesto que ni la Constitución Federal o la Ley General de la materia les exige a los partidos políticos que sus candidatos postulados deben forzosamente ser de sus afiliados o militantes. Por tanto, cuando se habla de sistema de partidos según las disposiciones constitucionales aludidas, se debe entender como literalmente de manera expresa se contienen las propias normas, es decir, que dicho sistema se refiere necesariamente a los militantes de un partido político determinado, a efecto de que los mismos
puedan estar en el supuesto de actualizar la condicionante a que se refieren tales porciones normativas, consistente en renunciar o perder su militancia antes de la mitad del respectivo mandato, y no contemplar en ellos a quienes no poseen tal calidad, puesto que al no tenerla nunca estarían en condiciones de poder ejercer tal excepción para poder ser postulados en vía de reelección o elección consecutiva, entendida esta como la aspiración a volver a ser electo o electa para el mismo cargo. Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad 126/2015 señala que, se abren comillas, requerir la renuncia o pérdida de militancia hasta antes de la mitad del mandato tiene como premisa ideológica que exista un rango de tiempo razonable para que el servidor público rinda cuentas al electorado en el desempeño de su función y éste cuente con los elementos necesarios para tomar una decisión informada en torno a si decide apoyar nuevamente al respectivo representante popular a través de una nueva filiación política partidaria. Sin embargo, también implica que no se impongan a los miembros del ayuntamiento requisitos irrazonables o desproporcionales a fin de poder ser reelegidos en el cargo. El criterio anterior sin duda se refiere a los servidores públicos que quieran reelegirse y que sean militantes. Sin embargo, partiendo del hecho de considerar que los textos constitucionales no previeron la citada condicionante para quienes son simpatizantes o candidatos externos de los partidos políticos, se debe contemplar lo que al respecto afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la consideración 99 de la acción de inconstitucionalidad 61/2017, cuando afirma que no obstante que el texto constitucional no previó la condicionante respectiva para los funcionarios públicos elegidos por una candidatura independiente, aquellos que pretendan reelegirse deberán cumplir los requisitos y tiempos necesarios para poder ser postulados por un partido político, argumentando al respecto que, en ese contexto, en última instancia, cuando se haga el registro correspondiente de la candidatura por parte del partido político, lo cual ocurrirá del 1 al 5 de abril del año de la elección en términos del artículo 185 de la Ley Electoral Local, la ciudadanía ya tendrá certeza que ese diputado municipio participará a través de una asociación política y no por el cauce de una candidatura independiente, aunque es un tiempo menor al exigido por las normas reclamadas. Es un tiempo razonable para que las personas valoren previo a la elección si desean o no apoyar a tal diputado o miembro del ayuntamiento en su deseo de reelegirse en el cargo. Por lo tanto, tomando en consideración el criterio asumido por nuestro más alto tribunal en el país y aplicado por mayoría de razón al caso de estudio, si la condicionante de los artículos 116, fracción 2, segundo párrafo de nuestra Carta Magna y 23 de la Constitución Política Local no es aplicable a quienes no sean militantes de un partido político determinado y que por ende puede ser postulado por un instituto político diverso en vía de reelección, pues este derecho no puede ser restringido, sino que por el contrario el mismo debe aplicarse de una manera amplia, abierta y progresiva, sin dejar de crear la suficiente certeza respecto de la postulación de su candidatura. Se estima que al igual que en el caso de los candidatos independientes no contemplados en los textos constitucionales referidos, se considera que el tiempo desde que la ciudadana Adriana Lucía Mesina Tena fue postulada por el Partido Verde Ecologista de México al día de la elección del 1 de julio del año en curso es un tiempo razonable para que el electorado de su distrito valore si desea o no apoyarla en su deseo de reelegirse en el cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa del distrito 10 de la entidad, por una opción política distinta a la que la postuló en la elección inmediata anterior. En razón de los fundamentos y consideraciones expuestas, se propone a esto de pleno resolver. Primero, se sobresee el juicio para la defensa del ciudadano electoral identificado con la clave número JDC 16/2018, promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero en virtud de lo razonado en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IESG A55/2018 en términos de los considerandos de la presente sentencia. Es cuanto al proyecto que deseo someter a su consideración, magistrados. Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Se pone a la consideración de este pleno el proyecto que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En primer término y de manera muy breve, y de antemano manifestando mi conformidad con el sentido del proyecto, así como
la argumentación contenida en la parte considerativa, decir que efectivamente estamos ante un asunto de vital trascendencia, toda vez que lo que está en juego es la restricción y el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho político electoral en su vertiente pasiva de ser votado. Y efectivamente, analizando el proyecto, que por cierto es muy exhaustivo y muy ilustrativo, el artículo 116 de la Carta Magna y el artículo 23 de la Constitución local establecen la posibilidad de participar en elección consecutiva, específicamente el cargo de diputado local, con la restricción de que tendrá que ser por el mismo partido, salvo que hubiese el candidato respectivo o quien aspire a la candidatura renunciado a su militancia o haber perdido la misma. Ante ello, pues coincido en que no se puede restringir el ejercicio de un derecho cuando no se encuentre específicamente en la ley establecida la restricción. Y en el caso que nos ocupa, como se establece de manera muy puntual en el proyecto, no se está ante la hipótesis respectiva, toda vez que está por demás acreditado que la candidata por este distrito 10 uninominal no tiene ni tuvo la militancia en el partido que hoy por cierto impugna, cuando en el año 2015 participó para este mismo cargo. Inclusive el partido actor reconoce que no tiene la militancia, pero bueno, asevera que por el hecho de pertenecer a un parlamentario en el Congreso del Estado, eso le da la pertenencia y la militancia específica, cuando está perfectamente definido en el proyecto de cuenta que ha manifestado la Corte, que debe entenderse como militancia. Inclusive viene establecido perfectamente en el alegato de la tercera interesada que el acto de afiliarse pues es una manifestación expresa, voluntaria y de manera muy amplia, lo que no se surte en la especie, y por ello se considera que no sería dable restringir el derecho fundamental que hoy es materia de litis, sin que se comparta también el que el hecho de pertenecer a un parlamentario le otorgue la militancia de manera automática al diputado que se encuentra ejerciendo este cargo de elección popular. Pero además tiene vital trascendencia lo que establecen las acciones de constitucionalidad que están referidas en el proyecto de cuenta, siendo la 61/2017 y sus acumuladas, así como la 126, gracias, si mal no recuerdo, donde se establece de manera puntual precisamente que no se puede limitar el ejercicio de este derecho político electoral a la participación por la vía de los partidos políticos, máxime que se encuentra ya aperturada la posibilidad de participar por la vía de la candidatura independiente. Por ello es que considero que está perfectamente claro que no se podría válidamente restringir el ejercicio de un derecho fundamental como el que se refiere en el caso en estudio. Además que ante la ausencia de la previsión expresa de que pueda un candidato sin partido postularse en elección consecutiva como lo establece el proyecto, este órgano jurisdiccional local
cumpliendo con la obligación que impone el artículo 1 de nuestra Carta Magna de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en aras de procurar la protección más amplia al justiciable, las normas deben de interpretarse en un sentido progresista, mas no restrictivo. Es por ello que se comparte, pues, que no le es aplicable a la ciudadana de Andalucía, Tena, en el caso concreto, la limitación que contiene el artículo 116 de la Carta Magna y artículo 23 de la Constitución local, y por ello considero que debe determinarse como válido su registro como candidata en la elección consecutiva a la Diputación de Manera Relativa por el 10º distrito. Únicamente me permitiría, de manera por supuesto respetuosa, proponer a la ponencia la incorporación de la jurisprudencia 29/2002, que en su rubro establece derechos fundamentales de carácter político electoral. Su interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva en la parte que interesa. Considero que es armónica con la conclusión del proyecto al establecer precisamente que las reglas interpretativas que rigen una determinación no deben restringir ni hacer obligatorio el ejercicio de un derecho fundamental como el que se encuentra controvertido, dado que la interpretación a este ejercicio y la interpretación a las normas debe ser correlativa y no restrictiva. Se deben ampliar los alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquella está relacionada con un derecho fundamental. Y hace la acotación esta jurisprudencia que lo anterior no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. Por supuesto, se deja en claro que en el caso en comento no se configura la restricción, como sí se configuraría si se acreditara que tenía la militancia, que participó ante el partido político precisamente en ejercicio de esa militancia, y bueno, bajo ese supuesto sí tendría aplicación la restricción, lo que en la especie no se surte. Por mi parte sería cuanto con respecto al proyecto de resolución de cuenta. Si considera la palabra, magistrada Ana Carmen González, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Nada más, y para efectos de que quede también argumentado en la sesión, si bien no se expone en el proyecto, en la parte conducente que se transcribe del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, ahí exponen como parte de la intención de la reforma electoral, por mencionarlo textualmente, que el candidato independiente debía ser, se está concediendo el derecho al candidato independiente de ser nuevamente reelecto, pero dice que tendrá que hacerlo con ese mismo carácter sin poder ser postulado por un partido político o coalición alguna. Que esa consideración del dictamen, lo que pudiéramos entender en un principio como el espíritu del legislador, finalmente no fue expresamente establecido en la norma constitucional, y es lo que está interpretando la Corte en la acción de inconstitucionalidad 61, que no contempla al candidato independiente dentro de ese supuesto, y por eso el sentido del proyecto es que tampoco hace mención a los candidatos externos y simpatizantes, que ahora ya a raíz de la reforma también se liberó a los partidos políticos para que no solamente postulen a militantes del partido, sino también a candidatos ciudadanos o candidatos externos, como comúnmente les suelen llamar, ¿no? Entonces es en ese sentido que el proyecto, bueno, se acogió a ese dictamen ese análisis constitucional que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y se aplica en analogía a la situación del caso que tenemos en jurisdicción. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrada. Efectivamente, omití, se me olvidaba hacer este pronunciamiento, también por supuesto lo observé. Se establece en la parte considerativa, precisamente lo que contiene el dictamen de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales de gobernación, de reforma del Estado, de estudios legislativos, con respecto a efectivamente lo que fue el espíritu del legislador. Sin embargo, coincido que en la confección o en el funcionamiento de la norma no se establece de manera específica. A contrario censo, no se podría, digamos, restringir el ejercicio del derecho por analogía, porque no quedó de manera expreso, y por supuesto que acogiendo el principio de legalidad y bueno, la obligación que tiene toda autoridad de garantizar de manera plena el ejercicio de los derechos humanos, como ya se estableció, pues es que debe de potenciarse el ejercicio de los mismos. Porque lo anterior, bueno, pues levantaría el mandato y la protección de estos derechos fundamentales al no establecerse precisamente de manera expresa en la norma. Sí, gracias por la observación, porque efectivamente me parece importante mencionar, no pasó inadvertido en el análisis que se hizo por la ponencia, precisamente lo establecido en este dictamen de la comisión, las Comisiones Unidas. Sin embargo, bueno, en el momento que se aprueba la norma, la restricción no es aplicable al caso concreto. Por mi parte sería cuanto. De no haber alguna observación adicional, y bueno, de aceptar la propuesta del de la voz, nada más para efectos de ver cómo se va a votar. Gracias, magistrada. Solicitaría de manera atenta a la Secretaría General de Acuerdos o Ministerio Reglamentario tenga bien someter a la votación de este pleno el proyecto de cuenta con la incorporación que tuvo bien aceptar la ponencia. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido del voto respecto al proyecto que se le somete a su consideración. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor, con la incorporación que propone el magistrado. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. En favor del proyecto. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto. Muchas gracias. En razón de lo anterior, en el juicio para la Defensa Ciudadana Electoral y recurso de apelación expedientes JDC 16/2018 y su acumulado recurso de apelación 12/2018, por unanimidad se aprueba proyecto correspondiente con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se sobresee el juicio para la defensa ciudadana electoral identificado con clave y número JDCE 16/2018, promovido por la ciudadana Patricia Mendoza Romero, en virtud de lo razonado en el considerado tercero de la presente resolución. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEE/CGA 055/2018 en los términos de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia del mérito. Es cuanto. Continuando con la sesión y para desahogar el punto quinto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la misma en razón del agotamiento de los puntos precedentes, les agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 19:24 del jueves 10 de mayo del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral
ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.